A lo largo de los siglos, América Latina ha sido definida como una promesa rota. Guerras internas, traiciones políticas, intereses foráneos y élites locales aliadas al capital transnacional han frustrado sistemáticamente cualquier intento de integración regional. Pero también puede decirse que América Latina es un sueño que insiste. Es una idea que regresa pese a los golpes, como un hilo subterráneo que conecta los esfuerzos de emancipación de ayer con las resistencias de hoy. Simón Bolívar no solo luchó por liberar a los pueblos del dominio español, su visión trascendía las independencias formales, soñaba con una gran patria latinoamericana, unida, soberana y solidaria. Y por eso, en 1826, convocó al Congreso de Panamá, con el objetivo de crear una alianza política y militar entre las nuevas repúblicas latinoamericanas. Inspirado en las ligas griegas del mundo antiguo, Bolívar imaginaba un organismo supranacional que garantizara la defensa mutua, la estabilidad regional y la independencia frente a las potencias extranjeras. Participaron delegaciones de Colombia, la Gran Colombia, México, Perú y las Provincias Unidas de Centroamérica. Chile y Buenos Aires fueron invitados, pero no asistieron. Tampoco lo hizo Bolivia, a pesar de haber sido una creación reciente del bolivarismo. En total, apenas se completaron unos pocos representantes con poder limitado de decisión. Por ejemplo, México envió representantes pero con escaso respaldo político, ya que el país atravesaba una fuerte inestabilidad interna tras la caída del Primer Imperio. Centroamérica ya estaba fragmentada y muchas de sus provincias ya mostraban signos de separación que terminarían por desmembrar la Federación Centroamericana en los años siguientes y así formar los países que hoy conocemos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Por su tanto, Buenos Aires no participó debido a la oposición del entonces gobernador Bernardino Rivadavia, quien consideraba a Bolívar un caudillo autoritario. Rivadavia además tenía una orientación política y económica abiertamente pro-británica, lo que lo alejaba del proyecto integrador impulsado por Bolívar. Y con toda esta información podemos dar cuenta de que hubieron obstáculos internos y externos, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar sobre los internos, que fue uno de los principales factores que minaron el Congreso de Panamá. La resistencia activa y pasiva de las élites criollas. Muchos de los nuevos gobiernos independientes no compartían la visión continentalista de Bolívar. Sus dirigentes, mayoritariamente miembros de las clases altas, preferían consolidar sus pequeños feudos de poder antes que sumarse a un proyecto común que implicara coordinación, redistribución o sacrificios compartidos. Estas élites estaban compuestas por antiguos funcionarios coloniales, reconvertidos en patriotas de conveniencia, grandes propietarios de tierras y de esclavos, comerciantes vinculados al comercio exterior con Inglaterra y otros países europeos. En términos ideológicos temían cualquier estructura regional que implicara ceder parte de su soberanía fiscal, militar o económica. En términos prácticos, veían en la unidad regional un obstáculo para sus negocios privados. Sus redes clientelares y su capacidad de negociar directamente con potencias extranjeras sin intermediarios. Y aquí es que nace la trampa del interés nacional. Aunque estos sectores hablaban en nombre de la soberanía o del interés nacional, lo que en realidad defendía era el interés de clase. Se oponían a proyectos regionales que pudieran fortalecer a los pueblos, distribuir la riqueza o reducir la dependencia del capital externo. Este comportamiento no fue un hecho aislado del siglo XIX, fue una constante en la historia latinoamericana.
En el siglo XX muchas élites apoyaron los golpes de Estado, por ejemplo, contra gobiernos que buscaban mayor autonomía regional o justicia social. También boicotearon proyectos de integración energética, financiera o tecnológica, impulsados desde los pueblos o los gobiernos progresistas. Negociaron tratados de libre comercio que beneficiaban a corporaciones extranjeras, incluso cuando debilitaban las economías locales. La idea de una patria grande les resultaba incómoda porque implicaba compartir poder, ceder privilegios, pensarse como parte de un cuerpo colectivo en vez de pequeños reinos feudales insertos en la globalización. Y hoy, como ayer, los que más poder tienen son los que menos quieren que América Latina se una. No porque no entiendan el valor de estar juntos, sino porque no les conviene. Los grandes grupos que manejan los medios o los bancos o el campo defienden sus negocios por encima de todo. Y si eso significa que nuestros países sigan divididos, peleándose entre sí o dependiendo del extranjero, les da igual. A ellos les va bien así. Los ricos de cada país, esos que deberían pensar en el bien de todos, hace rato que dejaron de mirar hacia adentro. En lugar de apostar por un desarrollo propio, se acomodaron a lo que mandan las grandes potencias o las empresas de afuera. No son dirigentes, son intermediarios del poder de otros. Y cuando aparece una propuesta para que nos juntemos entre países como la CELAC, el UNASUR o el Mercosur, enseguida salen a decir que eso no sirve, que es ideología, que hay que abrirse al mundo. Pero en el fondo, lo que están defendiendo son sus propios intereses, sus negocios y sus privilegios. Nos lo pintan como pragmatismo, como libertad de mercado, pero muchas veces es una trampa. Porque solos, cada país va a negociar en desventaja con los gigantes del mundo. Unidos, en cambio, podríamos cuidar mejor nuestros recursos, nuestras decisiones y nuestros sueños. Surge una pregunta urgente. La historia del Congreso de Panamá nos obliga a preguntarnos hoy más que nunca quiénes ganan con la fragmentación de América Latina. ¿A quién les sirve que nuestros países desconfíen entre sí y compitan por recursos y se miren con recelo en lugar de cooperar? Y sobre todo, ¿qué papel juega cada élite local, económica, política o mediática, en la reproducción de esa desunión? Ahora pasemos a los obstáculos externos. El Congreso tampoco fue bien recibido por potencias extranjeras, especialmente Inglaterra y Estados Unidos. Vamos a tocar primero Inglaterra. Fue una de las primeras potencias en apoyar de forma indirecta los procesos de independencia en América Latina, pero su motivación no era ideológica ni anticolonialista, era puramente comercial. Tras las guerras napoleónicas y la pérdida de sus colonias en América del Norte, el Imperio Británico necesitaba nuevos mercados para sus productos industriales. Las colonias españolas, debilitadas y al borde del colapso, ofrecían una oportunidad ideal. A diferencia de Estados Unidos, todavía en consolidación, Inglaterra ya era una potencia global. Actuó con pragmatismo, reconoció rápidamente a los nuevos estados latinoamericanos, envió diplomáticos y firmó tratados bilaterales de comercio, uno por uno. Su objetivo era asegurar acceso irrestricto a materias primas, metales, cuero, azúcar, tabaco, caucho, y colocar manufacturas británicas en mercados sin competencia local ni barreras arancelarias. Frente al proyecto de Bolívar de crear una confederación latinoamericana capaz de negociar en bloque y proteger su industria, el gobierno británico respondió con cautela y sabotaje diplomático. Una unidad regional fuerte hubiera limitado su influencia. En el Río de la Plata, Inglaterra operó para impedir la consolidación de la hegemonía regional. Desde principios del siglo XIX necesitaba libre comercio a los ríos interiores, Paraná y Uruguay, vitales para conectar el litoral con el interior sudamericano. El control exclusivo de Buenos Aires o de Brasil sobre esas rutas hubiera implicado restricciones, tarifas aduaneras y menor influencia británica.
La creación de un tercer actor, pequeño, neutral y económicamente abierto, era una solución funcional. Así, la independencia de Uruguay en 1828, tras la Guerra de Brasil y bajo mediación británica, respondió directamente a esos intereses. Se bloqueó la expansión territorial de Argentina y se frustró la consolidación brasileña sobre la región. Uruguay nació como un estado tapón, útil para equilibrar tensiones vecinas y, sobre todo, para garantizar la libre navegación y el acceso comercial británico. Desde sus primeros años, Montevideo se configuró como puerto favorable a las potencias europeas. Inglaterra consolidó allí una base diplomática, naval y financiera sin necesidad de una colonización formal. La economía uruguaya quedó atada desde el inicio a un modelo agroexportador orientado a Europa, con endeudamiento temprano, infraestructura pensada para exportar y una integración directa en los circuitos del capital británico. En este marco, Bernardino Rivadavia, gobernador de Buenos Aires, compartía la lógica pro-británica. Su rechazo al Congreso de Panamá no fue solo ideológico, defendía un modelo de acuerdos bilaterales con Inglaterra, incompatible con un bloque latinoamericano unido. Un proyecto de integración latinoamericana amenazaba los tratados comerciales firmados con Londres y por eso fue descartado. Para Londres, una América Latina fragmentada en pequeñas repúblicas débiles y dependientes era la mejor garantía para su hegemonía comercial sin necesidad de la colonización formal. Por eso alentó el bilateralismo y desalentó la creación de mercados comunes y desconfió profundamente de todo intento de coordinación regional. El Congreso de Panamá era, desde su perspectiva, una amenaza, no solo porque podía dificultar el acceso libre a los recursos, sino porque sentaba un precedente político. La idea de una América Latina con voz propia, capaz de tomar decisiones colectivas, estratégicas y autónomas. En los hechos, Gran Bretaña presionó silenciosamente para diluir ese esfuerzo usando su diplomacia, condicionando tratados, alineándose con sectores conservadores y consolidando su rol como garante del orden económico liberal. En Brasil, Inglaterra cumplió un rol decisivo en la transición del imperio portugués a la monarquía independiente bajo Pedro I. A cambio, obtuvo tratados comerciales favorables y avances estratégicos. Incluso logró abolición parcial del tráfico de esclavos, no por razones morales, sino económicas. El sistema esclavista era incompatible con el modelo capitalista que buscaban expandir. La lógica británica era clara. Necesitaban una economía basada en producción para el mercado, no en el autoconsumo. Trabajadores asalariados que además fueran consumidores. Y un comercio abierto sin trabas ni estructuras coloniales rígidas. Así, promovieron una transición hacia el trabajo libre y el mercado globalizado, funcional a sus intereses. En tanto, en Colombia y Venezuela, como en muchas otras nacientes repúblicas, la independencia llegó acompañada de un endeudamiento temprano. Apenas conformados los nuevos gobiernos, comenzaron a gestionarse préstamos con bancos británicos, supuestamente para financiar gastos de Estado, como pagar ejércitos y construir infraestructura. Pero estos préstamos eran negociados en condiciones profundamente desventajosas, tasas altísimas, comisiones elevadas y cláusulas que beneficiaban a los prestamistas. Buena parte del dinero ni siquiera llegaba a América. Se quedaba en Londres, absorbido por intermediarios, intereses anticipados y la contratación obligatoria de expertos británicos. El resultado fue una dependencia económica crónica, desde sus primeros años como repúblicas. Colombia y Venezuela quedaron atrapadas en deudas impagables. Más allá del costo financiero, el impacto fue político.
Los acreedores condicionaban reformas internas, dictaban prioridades presupuestarias y exigían tratados comerciales que garantizaban acceso preferencial a productos británicos. La deuda se convirtió en un instrumento de control sin necesidad de intervención militar, contratos en lugar de cañones. Este patrón se repitió y se repite a lo largo del continente, desde México hasta el Cono Sur, acompañado por diplomáticos y una prensa afín que presenta a Inglaterra como garante del proceso, o el FMI o el Banco Central. Esto sigue hasta hoy en día. En América Central y el Caribe, Inglaterra aplicó una estrategia distinta: asegurar enclaves territoriales en pactos locales en lugar de una ocupación directa. Su prioridad era controlar rutas clave antes de la construcción del Canal de Panamá. Uno de los puntos más importantes fue Belice, entonces Honduras británica. Inicialmente ocupado en el siglo XVII mediante contrabando de madera y consolidado en el siglo XIX, a pesar de los reclamos de Guatemala, Inglaterra mantuvo su dominio, gracias a tratados desiguales y su poder naval, transformando el enclave en base militar y comercial. También mantuvo influencia sobre Honduras y Nicaragua, donde respaldó a los misquitos como grupo aliado, otorgándoles protección y reconocimiento político a cambio de ventajas comerciales. Estas alianzas buscaban bloquear la expansión de las repúblicas centroamericanas, buscaban debilitar todo intento de unidad y asegurar corredores marítimos. Antes del canal, controlar el Caribe y las costas atlánticas era esencial para conectar el Atlántico con el Pacífico, mediante rutas terrestres o fluviales. La fragmentación política resultaba funcional. Estados débiles facilitaban tratados ventajosos y dominio comercial sin ocupar formalmente. En Chile y Perú, la influencia británica se expresó principalmente en el plano económico. Ambos países se convirtieron, tras la independencia, en proveedores clave de materias primas esenciales para la agricultura y la industria británica. El guano y el salitre, ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, fueron considerados el oro blanco del siglo XIX. Inglaterra no solo compraba estos recursos, también controlaba el transporte, el financiamiento y la comercialización internacional. Muchos de los ingresos generados se usaban para pagar deudas contraídas con bancos británicos, cerrando un círculo vicioso que producía para pagar y se pagaba para seguir produciendo. Este modelo de economía extractiva, bajo presión externa, generó tensiones que derivaron en conflictos armados, la llamada Guerra del Pacífico, entre Chile, Perú y Bolivia. Tuvo múltiples causas, pero el control de las salitreras del desierto de Atacama fue central. Empresas extranjeras, varias con capital británico, tenían intereses directos y presionaron por su defensa. Tras la guerra, Chile anexó territorios ricos en salitre y profundizó su vínculo con el mercado británico. Se consolidó así un patrón que marcaría a toda América Latina. Recursos naturales administrados por élites locales, explotados por capital extranjero y vendidos a precios impuestos desde Europa. Estados Unidos, por su parte, observaba con desconfianza el liderazgo bolivariano y el proyecto de integración regional que Bolívar impulsaba, aunque en 1823 había proclamado la doctrina Monroe bajo la consigna América para los americanos. En la práctica, lo que Washington entendía por americanos eran ellos mismos, y el resto del continente debía, a su juicio, permanecer libre de intervención europea, pero bajo vigilancia de Estados Unidos. La doctrina Monroe, presentada inicialmente como un rechazo al colonialismo europeo, ocultaba una ambición creciente de hegemonía hemisférica. En lugar de apoyar la unidad latinoamericana, Estados Unidos prefirió fortalecer relaciones bilaterales que le permitieran influir país por país, debilitando cualquier proyecto común que pudiera oponer resistencia a sus intereses.
En el caso del Congreso de Panamá, Estados Unidos fue invitado a participar como observador y envió a 2 delegados, pero llegaron tarde y no asistieron efectivamente a las sesiones, y su gobierno no ratificó los tratados firmados en el Congreso. El Senado estadounidense bloqueó todo intento de participación efectiva por temor a verse envuelto en conflictos militares o compromisos con gobiernos latinoamericanos que consideraban inestables o revolucionarios. Además, figuras claves del gobierno estadounidense, como el secretario Henry Clay, se mostraba abiertamente escéptico al liderazgo de Bolívar, a quien consideraba un hombre fuerte con aspiraciones dictatoriales. El verdadero temor de Estados Unidos era que una confederación latinoamericana fuerte pudiera disputar su influencia en el continente. Por eso prefirieron el debilitamiento progresivo de los nuevos estados antes que una integración que escapara a su control. En otras palabras, la doctrina Monroe decía oponerse al imperialismo europeo, pero abría paso al imperialismo estadounidense. Bajo la retórica de protección de las Américas, empezó a gestarse una política exterior basada en la intervención y en el control indirecto, que se haría explícita en las décadas siguientes. El Congreso de Panamá concluyó sin haber logrado ninguno de sus principales objetivos. No se firmó una alianza militar efectiva, no se creó una política comercial común, no se estableció un órgano permanente de integración. Pocos meses después, Bolívar enviaría una carta a Santander lamentando la falta de compromiso de los gobiernos participantes y denunciando la interferencia de las potencias extranjeras. La idea fue retomada en 1829 con un nuevo intento de congreso en Tacubaya, México, que tampoco prosperó. A pesar de su fracaso inmediato, el Congreso de Panamá dejó un legado simbólico. Fue el primer intento formal de integración política latinoamericana y anticipó muchas de las tensiones que se repetirían a lo largo del tiempo, entre soberanía y cooperación, entre élites locales y proyectos populares, entre autonomía regional e intereses imperiales. Ahora vamos a pasar a los encuentros que tuvieron los libertadores o las luchas que tuvieron en distintas épocas, en distintos lugares de nuestra América Latina. Y para empezar vamos a arrancar con el encuentro en Guayaquil que se dio entre San Martín y Bolívar. José de San Martín no concebía la independencia como un hecho aislado ni como una gesta nacionalista estrecha. Su proyecto era continental. Desde el inicio de su campaña libertadora imaginó una coordinación entre los pueblos del sur que asegurara una emancipación profunda, duradera y conjunta. Para él, liberar a Argentina sin liberar Chile y liberar a Chile sin liberar al Perú carecía de sentido. La independencia debía ser del continente entero o sería frágil. Nacido en Yapeyú, en la periferia del Virreinato del Río de la Plata, y formado militarmente en España, San Martín regresó a América no para defender una patria local, sino para contribuir a un proceso más amplio, el fin del dominio colonial. Su identidad política era americana. Rechazaba el caudillismo, desconfiaba del poder centralizado y veía la lucha armada como un medio, no como un fin. Lo guiaba una convicción republicana y moderada, con fuerte énfasis en el deber cívico y en la renuncia al poder personal. Su campaña militar fue una obra estratégica sin precedentes. Cruzó los Andes en 1817, liberó Chile con la victoria de Maipú y avanzó por mar hacia Perú, donde proclamó la independencia en 1821. Pero la consolidación del proceso en Lima era compleja. El virrey La Serna aún controlaba el interior del país con fuerzas realistas bien organizadas, y San Martín no contaba con recursos suficientes para derrotarlas. Necesitaba reforzar su ejército y asegurar legitimidad política.
En ese contexto se produce el célebre encuentro de Guayaquil, en julio de 1822, con Simón Bolívar, quien avanzaba con fuerza desde el norte. Tras liberar Colombia y estar próximo a asegurar Quito, fue una reunión crucial para el destino de la independencia sudamericana. ¿Qué se sabe del encuentro? No existe una acta oficial ni testimonio directo de esa conversación, pero los informes y cartas posteriores permiten reconstruir algunos de los temas centrales. El destino de Guayaquil. San Martín defendía la anexión de Guayaquil al Perú, mientras Bolívar quería incorporarla a la Gran Colombia. Finalmente, Bolívar impuso su criterio. Sobre el gobierno para el Perú, San Martín aspiraba a establecer una monarquía constitucional en Perú como forma de garantizar estabilidad y evitar el caos republicano. Bolívar, en cambio, era republicano y no aceptaba la idea de un monarca, aunque él mismo terminaría adoptando un poder muy centralizado. En la dirección militar, San Martín buscaba una alianza entre los ejércitos del norte y del sur, pero Bolívar, firme en su liderazgo, no aceptó compartir el mando ni subordinarse a nadie. En los hechos, el encuentro evidenció dos formas distintas de entender la autoridad, la política y el futuro del continente. Bolívar tenía poder, tenía tropas y recursos. San Martín tenía autoridad moral, pero ya no capacidad operativa. El argentino tomó entonces una decisión que lo definió para siempre. Renunció al mando y se retiró de la escena pública. Poco después presentó su dimisión como protector del Perú, se embarcó hacia Chile y luego se exilió en Europa. No volvió a involucrarse activamente en la política. Las consecuencias del encuentro: Bolívar asumió el liderazgo absoluto del Frente Sudamericano. Bajo su mando, los ejércitos del norte culminaron la campaña libertadora con las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, que sellaron la derrota definitiva del poder español en Sudamérica. El Perú quedó finalmente bajo el control republicano, aunque el proceso fue turbulento y no exento de conflictos internos. La renuncia de San Martín consolidó a Bolívar como figura central del proyecto emancipador, pero también marcó el fracaso del sueño de unidad entre el norte y el sur del continente. San Martín no se proclamó dictador ni presidente. Rechazó coronas, no acumuló riquezas y murió en el exilio, lejos del poder, pero con una clara convicción: había hecho lo necesario por la independencia americana. Su legado no fue solo militar, sino ético y político. Representó una forma de liderazgo que privilegió la causa sobre el protagonismo y la unidad sobre la ambición personal. El encuentro de Guayaquil no fue solo una transición de liderazgo, fue el momento en que se cruzaron dos visiones del continente. Y aunque San Martín desapareció del escenario, su retiro fue también un mensaje: la libertad no puede construirse sobre rivalidades personales ni sobre hegemonías excluyentes. En el Río de la Plata, José Gervasio Artigas lideró uno de los movimientos más igualitarios y radicales de toda la gesta independentista latinoamericana. Su figura incomodó tanto a los imperios coloniales como a las élites centralistas de Buenos Aires. Fue, al mismo tiempo, revolucionario y autonomista, militar y político, defensor de la soberanía local y enemigo declarado de los privilegios de clase. A diferencia de otros líderes de la independencia, Artigas no aspiraba al mando central ni a la creación de un Estado unitario. Su proyecto político se basaba en el federalismo, entendido no solo como descentralización administrativa, sino como una forma de democracia popular y territorial. Impulsó una confederación de provincias autónomas, unidas por pactos voluntarios, donde cada territorio tuviera voz propia.
respeto a sus particularidades culturales y el control sobre sus recursos. Y fue así que el ideario artiguista se basó en la tierra, en la igualdad y en la soberanía local. La base del proyecto artiguista fue la Instrucción del año 13, un documento enviado al Congreso convocado por Buenos Aires que sintetizaba el pensamiento político de los pueblos libres. En él se reclamaban independencia absoluta de España y de cualquier otra potencia extranjera, forma de gobierno republicana y federal, autonomía para las provincias, libertad civil y religiosa, igualdad ante la ley y la reforma agraria con repartos de tierras para los más necesitados. Este último punto fue especialmente revolucionario. Artigas propuso expropiar tierras de los grandes propietarios, en su mayoría eran aliados a Buenos Aires o herederos del sistema colonial, para distribuirlas entre indígenas, negros libertos, viudas pobres y soldados de la revolución. Lo que proponía no era simplemente un cambio de gobierno, sino una transición social profunda, basada en justicia distributiva y participación popular. Frente al centralismo porteño, Artigas impulsó la Liga Federal o la Liga de los Pueblos Libres, conformada por las provincias de la Banda Oriental, hoy Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Fue una verdadera alternativa a la integración regional desde abajo, con gobiernos provinciales autónomos, sin jerarquías, coordinados por acuerdos horizontales. La Liga adoptó incluso una bandera propia, una tricolor con franjas roja, azul y blanca, que simboliza la ruptura con el centralismo de Buenos Aires y con los símbolos impuestos por las élites ilustradas. Era un proyecto de país alternativo, construido desde el interior, con protagonismo campesino, afrodescendiente e indígena, y con una fuerte resistencia a la dominación extranjera. Buenos Aires no podía tolerar la existencia de un bloque autónomo en el litoral que desafiara su hegemonía política y económica. La élite porteña, aliada a intereses británicos y preocupada por mantener el control aduanero del puerto, rompió el diálogo con Artigas y lo declaró enemigo. Incluso llegó a aliarse con los portugueses, permitiendo que el Imperio del Brasil invadiera la Banda Oriental en 1816, con el objetivo de aplastar el movimiento artiguista. Acorralado por enemigos externos e internos, Artigas resistió durante años desde el interior, pero finalmente fue derrotado. Las tropas portuguesas ocuparon la Banda Oriental, Buenos Aires consolidó su centralismo, y los caudillos de la Liga fueron perseguidos o neutralizados. Artigas se exilió en el Paraguay en 1820, allí vivió 30 años en silencio sin poder regresar a su tierra. Murió sin poder ver realizado su proyecto. Durante décadas, Artigas fue marginado de la historia oficial, especialmente en Argentina, donde su figura resultaba incómoda. Su propuesta de unidad horizontal, federalismo popular y justicia social desafiaba el modelo oligárquico que se terminó imponiendo en el siglo XIX. Pero su legado no desapareció. En el siglo XX fue reivindicado por movimientos populares, por el revisionismo histórico o por experiencias de integración regional que buscaron construir desde abajo, sin repetir el modelo centralista, elitista o dependiente. La Liga de los Pueblos Libres puede entenderse como uno de los primeros ensayos de integración latinoamericana basada en la autonomía, la equidad territorial, la solidaridad entre pueblos. Fue una experiencia derrotada en lo militar, pero vigente como horizonte político. Hoy, cuando se habla de federalismo real, de soberanía popular o de justicia territorial, el proyecto artiguista resuena. Fue, en muchos sentidos, una utopía adelantada a su tiempo. Y su derrota no fue solo militar, fue también consecuencia de un orden global, con Londres como actor clave, que favorecía repúblicas débiles, fragmentadas y funcionales al comercio externo, antes que una unión regional justa y soberana.
La lucha por la unidad latinoamericana no fue un patrimonio exclusivo del sur del continente. En Centroamérica, el proyecto integrador tuvo su defensor más claro en Francisco Morazán, presidente de la República Federal de Centroamérica, y uno de los últimos grandes estadistas del sueño emancipador colectivo. Entre 1824 y 1839, Morazán intentó lo impensado: mantener unidas las provincias centroamericanas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, bajo una misma estructura federal, con un Congreso común, un ejército conjunto y políticas coordinadas. Su objetivo era claro: evitar que los nuevos estados, recién independizados de España, cayeran en la órbita de los intereses extranjeros o en guerras internas entre caudillos. Morazán era un firme defensor de la educación pública laica, del Estado de Derecho y de la supremacía civil sobre lo militar. Luchó contra el clericalismo reaccionario, impulsó reformas agrarias incipientes y defendió la idea de que la soberanía popular solo podría sostenerse en unidad. Pero su proyecto fue saboteado por las élites locales de cada provincia, que temían perder sus privilegios. También por potencias extranjeras que veían con recelo la emergencia de una federación autónoma en una región clave para el comercio y la geopolítica. La República Federal fue disuelta en 1839, tras una serie de rebeliones financiadas y promovidas por sectores conservadores. Morazán fue traicionado, perseguido y finalmente fusilado en Costa Rica en 1842. Murió fiel a su causa, defendiendo la unión frente a la disgregación. En el extremo sur del continente, otro nombre resuena con fuerza en esta historia: Bernardo O'Higgins, hijo legítimo de un virrey español y uno de los principales impulsores de la independencia chilena. Fue el primer director supremo del país entre 1817 y 1823 y apoyó decididamente la campaña continental de San Martín, tanto con recursos como con logística militar. Pero O'Higgins no se limitó a proclamar la independencia de Chile. Intentó transformar la estructura colonial heredada, promovió la abolición de títulos nobiliarios, impulsó la educación pública, buscó integrar a los sectores indígenas y afrodescendientes al nuevo orden político y planteó una visión igualitaria de ciudadanía. Estas reformas lo enemistaron con las élites terratenientes y mercantiles chilenas, que no estaban dispuestas a ceder poder. Acusado de autoritario por intentar aplicar cambios profundos, O'Higgins fue obligado a renunciar en 1823 y se exilió en Perú, donde vivió hasta su muerte en 1842. Desde allí siguió comprometido con la causa de la unidad hispanoamericana, aunque ya sin poder intervenir directamente. Tanto Morazán como O'Higgins, como Artigas, San Martín o Bolívar, entendieron que la independencia no era el final, sino el punto de partida. Cambiar de bandera no bastaba, había que redistribuir la tierra, democratizar el poder, educar al pueblo, emancipar a los excluidos e integrar a los pueblos indígenas y afrodescendientes en pie de igualdad. Todos ellos soñaron con una comunidad regional fuerte, soberana, capaz de resistir el avance de un nuevo tipo de dominación. El neocolonialismo comercial y financiero, ejercido sin cañones pero con tratados, deudas y convenios desiguales. Y todos, en mayor o menor medida, fueron silenciados, traicionados o empujados al exilio. No cayeron por errores propios, sino porque sus proyectos de integración chocaban con tres obstáculos persistentes: las oligarquías locales que temían perder el control, las potencias extranjeras que necesitaban repúblicas débiles y la incapacidad de consolidar una imagen estratégica a largo plazo. Los libertadores no fueron iguales, pero compartieron el mismo horizonte:
Artigas con su Liga Federal desde abajo, San Martín con su ética republicana y su renuncia por la unidad, Bolívar con su visión panamericana centralizada, Morazán con su República Federal Centroamericana y O'Higgins con su reforma igualitaria desde el sur. Cada uno encarnó una forma distinta del sueño de integración, y todos, en algún momento, fueron derrotados no solo por enemigos externos, sino por la fragmentación interna, y por sectores que prefirieron la dependencia con privilegios a la libertad con justicia. Lo que quedó fue una América dividida, endeudada, funcional al mercado global y desarticulada políticamente. Pero también quedó otra cosa, una memoria resistente, una memoria que siglo tras siglo vuelve a encenderse en los momentos clave, cuando los pueblos recuerdan que la patria grande fue y puede volver a ser. Porque la historia no está cerrada, y tal vez, como dijo Bolívar, lo que nos falta no son hombres sino tiempo, o mejor aún, organización, conciencia y coraje colectivo. Durante el siglo XIX, las repúblicas recién formadas sellaron sus fronteras, muchas veces a través de guerras entre hermanos. Mientras tanto, se afianzaban modelos económicos dependientes de la exportación de materias primas, bajo control financiero de potencias extranjeras. Primero fue Inglaterra, luego Estados Unidos, con la doctrina Monroe como justificación. Este último consolidó su dominio en la región mediante intervenciones militares, golpe de Estado y mecanismos de control económicos disfrazados de ayuda financiera. Este proceso no solo debilitó los proyectos de unidad, sino que fomentó una cultura de competencia y desconfianza entre los países latinoamericanos. Nos enseñaron a mirar hacia afuera como única vía de progreso, mientras se consolidaba una región subordinada al capital global. A pesar de estas imposiciones, la historia latinoamericana no está hecha solo de fracasos. A lo largo del siglo XX, la unidad volvió a aparecer como horizonte. Esta vez desde las luchas populares. Cuba, Nicaragua, Chile, Bolivia. En cada proceso emancipador, la integración regional se planteó como necesidad estratégica. Con la llegada de gobiernos progresistas en el siglo XXI, se impulsaron nuevas formas de cooperación como la UNASUR, el ALBA y la CELAC. Por primera vez se pensó en una integración sin tutela externa, con lenguas y prioridades propias. Pero estos esfuerzos también se enfrentaron a reacciones, presiones diplomáticas, campañas de deslegitimación, golpes parlamentarios, bloqueos y cambios de gobierno enfriaron o desactivaron muchos de estos espacios. Hoy, cuando los desafíos regionales son globales, como la crisis climática, el extractivismo, las migraciones forzadas, la concentración de la riqueza o mismo el control digital, la línea de unidad vuelve a cobrar vigencia, no como idealismo abstracto, sino como una estrategia de supervivencia. Frente a corporaciones que saquean territorios, frente a deudas impagables que condicionan soberanías, frente a algoritmos que polarizan, la integración latinoamericana se vuelve urgente. No basta con tratados entre gobiernos, se necesita construir comunidad, redes de solidaridad, alianzas entre movimientos, soberanía tecnológica y alimentaria, una narrativa común que nos devuelva un sentido de pertenencia regional. Y es en esta búsqueda donde el pasado no es una carga, sino una brújula. La historia de América Latina no es solo una sucesión de derrotas o fragmentaciones, es también una historia de sueños que insisten, aunque los traicionen, los endeuden o los silencien. Bolívar, San Martín, Artigas, Morazán, O'Higgins y tantos otros no fueron solo libertadores, fueron visionarios de una región unida, capaz de imaginar un destino común más allá de las banderas. Pero aquellos proyectos no fracasaron solo por fuerzas externas, hay que recordar. También fueron debilitados desde adentro, por élites que prefirieron negocios antes que patria.
poder antes que justicia y alianzas con potencias antes que con sus propios pueblos. Esto se repite porque hasta en nuestros días sigue pasando. Basta con mirar las noticias, con ver declaraciones de un sector y otro. Esta tensión sigue viva. Hoy, cuando los desafíos ya no son ejércitos imperiales, sino corporaciones transnacionales, cuando la deuda externa es eterna, el extractivismo y el algoritmo nos divide y la unidad sigue siendo urgente. No como una nostalgia del siglo XIX, sino como una respuesta directa del siglo XXI. Frente a la crisis climática, la migración forzada, el saqueo de recursos y la concentración de poder en unas pocas manos, volver a mirarnos entre nosotros no es una utopía, es una necesidad. Porque si el sueño de la patria grande no se realizó, no fue porque fuera imposible, sino porque hubo demasiados intereses en que no ocurriera. Y sin embargo, resiste, late en cada campesino que defiende su tierra, en cada comunidad que se organiza, en cada red de medios que comunica desde abajo, desde el pie, como decimos aquí, en cada acuerdo entre pueblos que no espera permiso de los gobiernos. La unidad latinoamericana no está atrás, está adelante, y depende todavía de lo que hagamos ahora. Muchas gracias por escuchar, nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te gusta nuestro contenido, compartilo, dale me gusta, suscríbete al canal, nos ayudas un montón. Esto fue Tierra Adentro. Hasta la próxima, compañeros.